El derecho administrativo, primero hablaremos de su concepto. ¿Qué entendemos por la administración? Aquí se refiere a una noción como una entidad pública cuyo objeto es ejercer la función pública. Cuando hablamos directamente sobre el derecho administrativo tenemos que recordar que es una rama del derecho que tiene por objeto la administración pública. Entonces, también es un derecho estatutario, tanto de las personas naturales como de las jurídicas. Es un derecho común interno y su aplicación requiere la presencia de al menos una persona. El profesor Ferrada nos da una definición de lo que es el derecho administrativo y señala que este es un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan la organización, los medios y las formas de actuación entre los órganos que forman parte de la organización. Están parte de ella como un contenido distinto del que poseen las normas que se regulan entre las relaciones de los sujetos privados. También dice que es un derecho específico, que es singular y que opera en razón de que interviene en una administración pública donde los poderes jurídicos de ésta y los derechos de las personas que actúan como un fundamento y en contrapeso a esto están afectados por la tutela de los intereses públicos comprometidos. Aquí hay algunas características que señalan al profesor Pantoja. Nos señala que el derecho administrativo. El derecho administrativo es original, también tiene una naturaleza potestativa, tiene una interpretación restrictiva y tiene una aplicación formal. Entonces, en relación a todo esto, recordemos que siempre existe esta superposición entre los intereses que son el derecho público y el privado, porque son intereses contrapuestos. Y es por eso que también tenemos que entender que el derecho administrativo es un derecho de conflicto. ¿Por qué se entiende como un derecho de conflicto? Es de carácter litigioso. Tiene un sistema que está equilibrado entre las potestades y los privilegios y garantías. ¿A qué me refiero con esto? Están los privilegios del Estado, donde se habla de esta tutela declarativa, ejecutiva y también existe una heterotutela judicial reducida. Después están las garantías de los ciudadanos, donde se habla de estas garantías jurídicas como el debido proceso, los recursos. También está el aspecto económico, donde existen las indemnizaciones, la legalidad del gasto y finalmente está la propia finalidad del Estado, que es el servicio a la persona. Entonces, ahora que tenemos aclarado esto, ¿cuál es el ámbito de aplicación del derecho administrativo? Puede tener una función administrativa o una potestad dictaminante de Contraloría. Existen casos conflictivos como la laboralidad o la competencia de algunos órganos. Por ejemplo, la Contraloría. Contraloría versus el Poder Judicial. Ahora que he aclarado el concepto, vámonos al enfoque del derecho administrativo. Para entender mejor esto, tenemos que recordar la evolución de su manifestación y su estudio. Entonces, en el siglo XIX, entendemos que está esta época paternalista, donde el derecho administrativo se enfoca en una actividad de prestación y satisfacción de necesidades públicas, donde nacen los sectores regulados. Y finalmente se encuentra esta época finalista, que entiende la labor administrativa según multas y cuidando además el progreso de la actividad privada. En la primera mitad del siglo XX, está el enfoque de la actividad del servicio público y se enrolaban estos principios que ordenan el derecho administrativo, entendidos también como las actividades. Desde el 73 al 90, se hacen consideraciones que son privados y personalistas. Entre estos está este auge del estudio de las formas del derecho administrativo, en un sentido de un triángulo en relación a la responsabilidad, el control y la jurisdicción. Y del 2000 en adelante, es una historia en desarrollo con hitos importantes. Entonces, ya volviendo a la mitad del siglo XIX, está esta visión del Estado paternalista nuevamente. Y para ser más específico, se encuentra la actividad administrativa en relación con la actividad privada. Y también se encuentra la actividad administrativa en relación con los deberes y derechos de la administración respecto de las personas. Recordemos que la idea del Estado es velar por el cuidado de la persona. Entonces, existe esta subsistencia alimentaria, haciendo énfasis al menor cobro de derechos aduaneros y la prohibición de exportar bienes de primera necesidad. También está la policía administrativa, que busca disipar estos focos de infección y disminuir contagios entre las aguas, también en las cárceles y servicios de sanidad. Y también está la policía administrativa, que busca disipar estos focos de infección y disminuir contagios entre las aguas, también en las cárceles y servicios de sanidad. Y también está la policía administrativa,
que busca disipar estos focos de infección y disminuir contagios entre las aguas, también en las cárceles y servicios de sanidad. También existe esta idea de velar por el orden público y también el acceso a la educación pública, que era un tema que seguía estando en vigor en esa época. Luego, en una segunda etapa de esta mitad del siglo XIX, encontramos que están estos deberes y derechos también de la administración respecto de dos cosas principales, que son los bienes nacionales de uso público y los bienes fiscales. Pero ya a multas del 19, encontramos que las multas de la administración no pueden afectar al progreso, ¿cierto? Entonces, la actividad de la administración se define por necesidades sociales y ahí está su fin. Entonces, el orden y el progreso implican concentrar la actividad en normas de policía como prevenir y reparar. A inicios del siglo XX ya, encontramos la concentración de las normas de policía a la seguridad de las personas y sus bienes. También nace el derecho a reunión. Y más temas sanitarios. Y ya luego, en el derecho administrativo, cambia el enfoque, ya hay una irrupción y cambia este llamado de enfoque formalista. Y ya es la década de 1930, donde el acto administrativo es visto como un acto jurídico unilateral, que también es potestativo y ejecutorio. Entonces, la doctrina se aleja de este estudio de la actuación material que iba teniendo la administración. Y conforme a cómo iba evolucionando la sociedad chilena. Entonces, entre ellos, los cambios de los cuadros orgánicos de la administración. Ya a mitad del siglo XX, la actividad administrativa se vuelve esencialmente un servicio público. Que ya es más parecido a lo que hay a día de hoy. Que se entiende por servicio público un órgano de la administración del Estado. Entonces, Guillermo Varas Contreras define a este como el Estado que se constituye por un conjunto de servicios públicos que actúan de forma regular y continua para la satisfacción de necesidades públicas. Conforme a estas normas de derecho público administrativo. En el fondo se refiere que hay un aumento en estas actividades de prestaciones por el Estado. Y estas ya no responden por la naturaleza de necesidad, sino a una decisión más que política que busca regularla. Entonces, ya en la década de los 70. Aparece esta noción que se denomina personalista. Que reacciona a una expansión del Estado. Esta exacerba la nulidad del derecho público. Y establece un modelo de responsabilidad objetiva del Estado. Y producto de las privatizaciones de lo que era el objeto del sector público. Existe también un paso desde el rol del Estado como un prestador de servicios a un Estado regulado. Esta visión finalista hace una ordenación racional, unilateral y dictada por el Estado en ese momento. Como una ejecución de una función administrativa. Está destinada a satisfacer la necesidad concreta y que produce efectos jurídicos. Lo anterior es dicho por Eduardo Soto. Luego la reforma de 1989. Se trajo consigo una especificación de la finalidad de la administración. Y la reforma de 1989. La reforma de 1989. Todos estos roles han cambiado a que finalmente sea una prestación de servicios públicos. Donde también se logra esta promulgación del desarrollo. Tanto social, cultural y económico en el país. También a las regiones, a las comunas. Y aquí se hace esta ampliación del foco. Donde ya no se trata solo de un estudio formal. Sino que busca volcarlo de alguna manera a una solución más concreta del desarrollo nacional. Y esta se vuelve una acción de implementar las políticas públicas. Que va más orientado a un desarrollo sustentable. Pero sin respecto de una determinada persona.